muchas veces llegamos a saltarlo en básicas. Yo lo viví por experiencia propia y es un tema demasiado importante. Entonces, para eso, inicié esta revisión. Aquí no me está pasando Ana. Iván, pero es tu presentación. Ay, sí. Ya. Para eso hice una revisión bibliográfica bastante importante, sobre todo centrándome en la última guía, que es un trabajo en conjunto entre la Sociedad Europea de Cardiología y la Sociedad Respiratoria Europea, que tomaron unas decisiones y llegaron a un consenso para dar unas recomendaciones sobre esta patología de por sí. Entonces, para hablar sobre hipertensión pulmonar, primero que todo debemos definir qué es. Y para ello recordemos un poco de fisiología, que fue la primera charla que tuvimos. Recordemos que la circulación pulmonar es un sistema de alto flujo y de baja presión. Por ende, los aumentos de presiones en este sistema siempre van a ser patológicos. Entonces, la hipertensión pulmonar es este aumento de presión en las arterias pulmonares, presión arterial media. ¿Cuánto? Mayor o igual a 25 milímetros de mercurio en reposo. ¿Qué sucede en ejercicio? Hay varios estudios que llegan a decir que inclusive puede ser 30, pero los cambios dinámicos de persona a persona no permiten dar un valor exacto para definir una hipertensión pulmonar en ejercicio. Bueno, ¿y cuánto es lo normal? 14 más o menos 3, es decir, de 11 a 17 milímetros de mercurio, hasta un límite de 20. Bueno, ¿y qué sucede de 20 a 25? Esto queda aquí como un poco en gris. Pues resulta que en las últimas guías que salieron, bueno, en una reunión en Niza el año pasado, el 2019, dijeron que se podría hablar de 20 milímetros de mercurio como definición de hipertensión pulmonar. Sin embargo, las guías europeas, las nuevas guías europeas, no han salido a definirlo como 20 milímetros de mercurio, entonces aún se define como 25. Sin embargo, 20 también es aceptado. Hablemos un poco de epidemiología. Pues resulta que los datos son bastante escasos y parece curioso al hablar de una enfermedad que parece ser tan común, ya que hay estudios que hablan que inclusive el 60 o el 70% de las personas con insuficiencia cardíaca, bien sea sistólica o diastólica, tienen hipertensión pulmonar. Inclusive cualquier paciente con insuficiencia o, bueno, valvulopatía mitral de moderada a severa tiene hipertensión pulmonar. Estos datos que doy acá son datos europeos, que son de 97 casos por millón de habitantes. Es más prevalente en las mujeres. Y ya vamos a ver que los grupos 2 y 3, ya se los voy a mencionar, son los que más tienen prevalencia. Esto me lleva a pensar que quizá es una enfermedad subdiagnosticada. Y esto también tiene que ver porque es una patología bastante difícil de diagnosticar, ya vamos a iniciar con una fase preclínica, donde estas personas son asintomáticas, donde van a tener un NIHA normal, una disnea normal, bueno, no van a tener disnea. Luego van a progresar. Una de ellas es según sus parámetros hemodinámicos. ¿Cómo lo hicieron? Mediante cateterismo cardíaco derecho. Entonces aquí ya tenemos una pista que el diagnóstico de esta enfermedad es con cateterismo cardíaco derecho. Entonces tenemos la primera definición que cubre todos los grupos, que es mayor o igual a 25 milímetros de mercurio. Luego lo vamos a distinguir en precapilar y poscapilar. Y para ello nos vamos a valer de la presión en cuña, que es una presión también tomada en la zona más distal de la arteria pulmonar y va a ser un reflejo de las presiones de la aurícula izquierda. Es decir, nos refleja si están aumentadas las presiones de las cavidades izquierdas. Entonces, cuando esta presión en cuña está aumentada, es decir, más de 15 milímetros de mercurio, estamos hablando que hay aumento de estas presiones postcapilar. Precapilar va a estar disminuida. Pero tenemos que distinguir el postcapilar solo, postcapilar aislado, de si hay una combinación entre precapilar y postcapilar. Entonces también vamos a tomar estos otros dos valores, que es el gradiente transpulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Cuando están aumentados, es decir, el gradiente transpulmonar mayor a 7 milímetros de mercurio y la resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Woods,
Estamos hablando de una hipertensión combinada precapilar y poscapilar. Y esta distinción, esto no lo hicieron porque sí, se hizo una distinción de patrones hemodinámicos para distinguir un grupo específico de pacientes que se van a beneficiar de un tratamiento farmacológico que los demás no. Y este es el grupo 1 y está definido por la hipertensión de la presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, con una presión en cuña menor a 15 milímetros de mercurio, junto con un gradiente transpulmonar mayor a 7 milímetros de mercurio o una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Woods. ¿Qué son las unidades de Woods? Son 80 dínamos, es una forma de medir presión, 80 dínamos es una unidad de Woods. Ahora, la clasificación, quizá la más importante y la que nosotros vamos a utilizar en la práctica clínica, es clasificarlo según su fisiopatología. Entonces se va a partir en 5. El primero va a ser la hipertensión arterial pulmonar, que es la que veníamos hablando, el grupo 1, y la voy a distinguir aquí con este dibujito, para que siempre la tengamos en cuenta en las diapositivas. La segunda es secundaria cardiopatía izquierda. Le vamos a poner un corazoncito. El tercero es secundario a enfermedades pulmonares o hipoxia. Le vamos a poner un pulmón. La cuarta es tromboembólica crónica o debido a otras obstrucciones de arterias pulmonares. Entonces vamos a tener este émbolo. Y la quinta es de mecanismo desconocido y o multifactorial. Y por eso tenemos esta científica. Resulta que antes del primer consenso de Niza se hablaba de que el grupo 1 solo se partía en 2. El idiopático y el secundario A, etc. Pero resulta que posterior al primer consenso de Niza se empezó a hablar de muchísimas más patologías que podían estar relacionadas con el grupo 1. Dentro de ellas voy a destacar aquí la mutación del gen BMPR2 o receptor de proteínas morfogénicas óseas tipo 2, que es el causante hasta el 70% de las hipertensiones pulmonares familiares. También puede estar asociado a drogas o toxinas o a otras enfermedades como el tejido conectivo, VIH, hipertensión portal, cardiopatías congénitas y equistosomiasis. Dentro de este grupo también vamos a encontrar el 1' y el 1 doble'. El 1' es la enfermedad venoclusiva pulmonar o hemangiomatosis capilar pulmonar, que hoy en día se está unificando como una única enfermedad y puede estar debida a esta mutación. Es la más prevalente en este grupo. O pues la hipertensión pulmonar persistente del recién nacido, que es la doble'. ¿Y cómo va a ser la fisiopatología del grupo 1 para que entendamos por qué los estamos agrupando aquí a todas estas patologías que parece ser un grupo bastante extenso? Pues resulta que nosotros tenemos unos factores vasoconstrictores y otros vasodilatadores normalmente en las arterias, bueno, en general en la circulación de nuestro cuerpo. Pero en las arterias pulmonares vamos a destacar el tromboxano A2 y la endotelina como factores vasoconstrictores y vasodilatadores, el óxido nítrico y la prostaciclina. Y va a haber un desbalance favoreciendo estos factores pro-vasoconstrictores. Pero no solo son vasoconstrictores, también son promitogénicos y proangiogénicos. Entonces nos van a generar un remodelamiento endotelial de la vasculatura pulmonar y así aumentarnos las presiones en general en la vasculatura pulmonar. Y esto es como se vería en una placa histológica. Esto es predominante, lo que predominante vamos a ver es este ensanchamiento de la capa muscular media con unas lesiones plexiformes y trombosis. Esto vendría siendo una placa normal. Bueno, el grupo 2, recordemos, secundario a cardiopatía izquierda. Entonces tenemos el corazoncito y pensemos, ¿qué nos puede afectar el corazón izquierdo? Y en eso se va a dividir. Disfunción sistólica, disfunción diastólica del ventrículo izquierdo, valvulopatías, obstrucción del tracto de entrada o de salida del ventrículo izquierdo, bien sea congénita o adquirida, miocardiopatías congénitas, estenosis congénita o adquirida de las venas pulmonares, prácticamente lo que se nos ocurra. ¿Y por qué los agrupamos aquí? Tienen también una fisiopatología en común. Y para eso vamos a ver el sistema circulatorio cardiopulmonar como un tubo, donde el ventrículo derecho va a llevar la sangre hacia los capilares y de ahí hacia el ventrículo izquierdo. ¿Y esto por qué es? Recordemos que es un sistema de alto flujo y de bajas presiones. Y para ello necesita el gradiente transpulmonar. Es lo que nos define, lo que nos permite llevar esta sangre del ventrículo derecho a ventrículo izquierdo. Y esto se define como presión arterial pulmonar media menos presión capilar pulmonar. Y debe estar entre 5 y 7 milímetros de mercurio. Veámoslo en este diagrama.
y enfoquémonos en las presiones que tiene cada una de las cavidades. Por ejemplo, el ventrículo izquierdo en sístole tiene 120 milímetros de mercurio y en diástole 6. Los capilares 6, el ventrículo derecho en sístole 20 y en diástole 5, y la arteria pulmonar 20 y en diástole 8 hasta 12. Y el gasto cardíaco está normal. Pero ¿qué sucede? Cuando tenemos una afectación del ventrículo izquierdo, particularmente un aumento de las presiones, en este caso diastólicas, comparémosla con este 6 que teníamos acá, se nos va a aumentar la presión en todo el resto del sistema. Imaginémonos un tubo lleno de agua. También vamos a ver aquí que los capilares también aumentaron su presión, y no solo su presión, sino su diámetro. Es una afectación directa. Entonces, ¿qué sucede? Enfoquémonos aquí en la fórmula del gradiente transpulmonar, en donde si tenemos un aumento de la presión capilar pulmonar, que vendría siendo esta, en este caso, debido al aumento de las presiones del ventrículo izquierdo, esta resta ya no nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, la presión de la arteria pulmonar va a intentar subir también para mantener este gradiente transpulmonar. Entonces, esa va a ser la primera fase, la primera forma en cómo suben las presiones de la arteria pulmonar. Y este va a ser llamado el primer componente de esta fisiopatología, y es el componente pasivo. ¿Qué sucede cuando esto se cronifica? Lo contrario a lo que sucedía en el grupo 1. En el grupo 1 primero teníamos un cambio endotelial debido a un desbalance de los factores vasoconstrictores y vasodilatadores. En este caso, primero tenemos el aumento de las presiones y luego sí tenemos endotelial en la forma como se cronifica. Y esto va a ser llamado el componente reactivo, que bien puede ser respondedor o no respondedor o fijo. ¿A qué? A vasodilatadores. Es decir, esto nos puede mejorar un poco si le ponemos vasodilatadores. Y esto también puede comportarse como una protección contra el edema pulmonar. Conocemos 3 formas en las que el organismo en estos momentos de altas presiones del ventrículo izquierdo se protege contra el edema pulmonar, y una de ellas es este cambio endotelial en la vasculatura pulmonar, otra es el aumento del drenaje linfático perivascular y otra es el aumento del grosor de las membranas alveolares. Pero inclusive este sistema de, digamos, protección contra el edema pulmonar también puede ser superado, y claramente una persona con una insuficiencia cardíaca descompensada también puede tener edema pulmonar. Listo. Pasemos al grupo 3. También pensemos que puede afectar el pulmón. Dentro de este grupo tenemos todo lo que puede afectar al pulmón: enfermedades de patrón obstructivo, de patrón restrictivo, de patrón mixto, trastornos del sueño, hipoventilación alveolar, exposición crónica a grandes alturas y enfermedades del desarrollo pulmonar. Digamos que lo que más está estudiado en este grupo viene siendo el EPOC, debido a que es el más prevalente, y bueno, esta charla ya la tuvimos, entonces no me voy a extender mucho aquí, pero voy a destacar la vasoconstricción hipóxica. En estos pacientes hay hipoxia y una vasoconstricción hipóxica, por ende, que va a ser fisiológica y tiene que ver con el aumento de las presiones de la vasculatura pulmonar. También puede haber compresión directa por insuflación, pérdida de los capilares, inflamación, toxicidad por humo de tabaco. Listo. Pasemos al grupo 4, que es el tromboembólico crónico. Tenemos aquí el émbolo. Entonces, tenemos bien la enfermedad pulmonar tromboembólica crónica, o podemos tener otras obstrucciones, por ejemplo, por tumores. Un ejemplo viene siendo el angiosarcoma. Pero, ¿qué es lo que va a suceder en estos pacientes? Sí, va a llegar un émbolo, imaginémonos, llega el émbolo a la arteria pulmonar, señor émbolo, y efectivamente van a tener un TEP. Esta charla también la tuvimos, van a tener toda la clínica que tiene un paciente con TEP, y digamos que de alguna forma va a resolver esta sintomatología, pero el émbolo no se va completamente, no se resuelve y se queda ahí. Y este émbolo se endoteliza, se fibrosa, va a haber se va a desencadenar una cascada inflamatoria, inclusive puede haber infecciones crónicas y se pueden desprender pedazos de este émbolo, literalmente, y pueden obstruir arterias más pequeñas, arteriolas más distantes dentro de la vasculatura pulmonar. Y esto también nos va a generar este cambio del que ya les venía hablando, del endotelio pulmonar. Y todos estos factores nos aumentan la presión arterial pulmonar. Bueno, ya pasando al grupo 5,
Resulta que aquí básicamente están poniendo dentro de una bolsa a todas las demás patologías que no caben en las otras clasificaciones debido a que su fisiopatología bien es desconocida o bien es multifactorial y puede incluirse en varios de ellos. No voy a decir cada una de estas, pero se parten en trastornos hematológicos, sistémicos, metabólicos y otros. Y por tanto, al ser multifactorial o de mecanismo desconocido, no podemos definir bien su fisiopatología. Listo. Vamos a ir llenando esta tabla a lo largo de la charla de manera de resumen para que vayamos recordando qué es lo que sucede en cada uno de los grupos. De nuevo, en el grupo 1 vamos a culpar al endotelio y este desbalance que ocurre. En el grupo 2, al corazón izquierdo. En el grupo 3, a las enfermedades pulmonares. En el grupo 4, a los tromboembolismos pulmonares. En el grupo 5, es multifactorial o indefinido. Si miramos el patrón hemodinámico, recordemos que quien va a tener la presión en cuña aumentada va a ser el grupo 2. Los demás no, el 5 lo puede llegar a tener, debido a que es multifactorial. Y todos van a tener una presión de arteria pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio por definición. Entonces hablemos de presentación clínica. ¿Cómo nos va a llegar este paciente? En un principio, si recordamos la historia natural de la enfermedad, estos pacientes son asintomáticos, en un principio. Pero luego van a tener varios síntomas, sobre todo síntomas relacionados con el esfuerzo. ¿Cuáles son? Estos son los tres más comunes, los síntomas más comunes y son relacionados con el esfuerzo. Disnea de esfuerzo, angina relacionada con el esfuerzo y síncope. Luego hay otros que son un poco menos comunes, pero también se presentan. Tos seca, náuseas y vómitos. Y en el examen físico podemos encontrar un segundo ruido cardíaco acentuado. Ya se imaginan por qué es tan difícil diagnosticar a estos pacientes, porque si les digo que el síntoma más común de estos pacientes es la disnea, y que además el grupo 2, que es el asociado a enfermedades cardíacas izquierdas, es el más común. Entonces, ¿cómo saber si esta disnea es directamente de su enfermedad? O el grupo 3, que es de enfermedades pulmonares. Y es por eso que se demora tanto su diagnóstico. Bueno, y a medida que avanza la enfermedad, van a ir desarrollando otros síntomas que no son directamente propios en sí de la patología, sino de la disfunción del ventrículo derecho. ¿Y cuáles son los ejemplos de estos? Recordemos, ascitis, distensión venosa yugular, edema de miembros inferiores, soplos, bien puede ser sistólico por la disfunción de la válvula tricuspidia, o diastólico de la válvula pulmonar. Y podemos tener elevación paraesternal izquierda. Recordemos que este soplo asociado a la enfermedad pulmonar a la hipertensión pulmonar, se llama soplo de Graham-Still. También podemos encontrar otros signos propios de complicaciones de la enfermedad, en este caso de complicaciones mecánicas. Por ejemplo, la hemoptisis por ruptura de bien sean arterias o arteriolas pulmonares o bronquiales. Disfonía por el aumento del diámetro de la arteria pulmonar junto con las sibilancias puede estar haciendo contacto, comprimiendo el nervio laringeo recurrente izquierdo. La angina tiene que ver más bien con el aumento de las cavidades derechas y esto va a generar un desbalance de los requerimientos de oxígeno del ventrículo derecho con lo que se le está entregando. Entonces, este aumento de las cavidades derechas nos puede producir angina. Y directamente puede haber inclusive también un taponamiento cardíaco, pues con toda la tríada de Beck, como ya la conocemos. Pero recordemos que son un grupo gigantesco de patologías que están reunidas en 5 grupos y que cada patología tiene sus signos propios. No las voy a mencionar a todas, pero les voy a dar algunos ejemplos de estos signos que nos pueden hacer pensar en alguna patología asociada y nos los pueden ubicar en alguno de los grupos ya mencionados. Si vemos telangiectasias, ulceración digital y esclerodactilia, podemos pensar, por ejemplo, en esclerosis sistémica. Si vemos atrofia testicular, eritema palmar y hepatomegalia, en hepatopatía. Crépitos inspiratorios, en enfermedad pulmonar intersticial. Aquí este es un ejemplo de la esclerodactilia. Y esto es acropaquia, que se puede presentar debido a la etiología de la propia hipertensión pulmonar o directamente por solo tener hipertensión pulmonar podemos tener acropaquia. Bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos? Tenemos varias pruebas diagnósticas
dentro de las cuales algunos ejemplos son radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma, TAC, resonancia magnética, gases arteriales, pruebas autoinmunes. Tenemos un montón de pruebas y vamos a ir numerando un poco cada una de ellas. Si hablamos del electrocardiograma, cabe resaltar que entre más grave la enfermedad es más probable que tengamos hallazgos dentro del electrocardiograma, sobre todo por el aumento del tamaño de las cavidades. Algunos de estos hallazgos pueden ser la P pulmonale, la desviación del eje a la izquierda, la hipertrofia del ventrículo derecho, bloqueo completo de rama derecha, prolongación del QTC, el S1, Q3, T3, que lo haría pensar a uno en TED, pero si no está dentro de un contexto de sintomatología propia del TEP, nos puede hacer pensar más bien de hipertensión pulmonar. Y pues quizá ninguno de estos signos realmente es sensible para detectar hipertensión pulmonar. El más sensible y el más descrito es el strain del ventrículo derecho. ¿Y qué es esto? Es el descenso del ST con una inversión de la onda T en las derivadas precordiales predominantemente positivas, es decir, B1, B2 y B3. Y lo vamos a tener aquí clarito, como vemos el descenso del ST con la inversión de la onda T en las derivadas B1, B2 y B3. En la radiografía de tórax, depende de qué enfermedad pulmonar estemos hablando, podemos encontrar distintos patrones. Entonces, para esto, les traigo, yo sé que esto no es una radiografía, es un TAC, pero esto es para ilustrarles una cosa. Este circulito que vemos acá es la arteria pulmonar. Y es por eso que cuando nosotros vemos una radiografía de tórax en la silueta cardíaca, nosotros no vemos la arteria pulmonar. Ahora sí, les traigo una radiografía de tórax normal. No la vemos. Pero ¿qué sucede en esta? Aquí sí la vemos. Y este es un signo de hipertensión pulmonar. Otro signo es el aumento del tamaño de la arteria interlobar, por ejemplo. Aquí está también el aumento de tamaño de la arteria interlobar o el agrandamiento de la aurícula derecha, que también lo tenemos acá. Bueno, si hablamos de pruebas de función pulmonar y gases arteriales, no nos sirven para decir directamente si el paciente tiene hipertensión pulmonar, sino más bien quizá encontrar alguna causa. Por ejemplo, en el EPOC vamos a encontrar la obstrucción irreversible con los broncodilatadores, o quizá nos puede también esto orientar hacia la hipertensión arterial pulmonar o del grupo 1 si tiene una difusión de dióxido de carbono disminuida. También voy a resaltar que cualquier paciente con hipoxemia nocturna, es bastante común, estaría indicado realizarle un polisomnograma. Bueno, la TAC, esta es muy importante porque nos puede indicar bien la presencia de hipertensión pulmonar como la causa e inclusive la gravedad. La presencia, ¿por qué? Porque directamente podemos ver el agrandamiento de las cavidades o de las estructuras, por ejemplo, de la arteria pulmonar mayor a 30 milímetros. La causa, directamente podemos ver los patrones y qué es lo que está sucediendo. La gravedad, también, por ejemplo, si hablamos de enfisema o de enfermedad pulmonar intersticial, vemos qué tan grave es. Podemos tener indicios de la mangiomatosis capilar pulmonar. Y si hablamos de angiotac, esta es útil para determinar si la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica es viable quirúrgicamente. Básicamente es para eso. En cuanto a la resonancia magnética, es más que todo útil en mujeres embarazadas y mujeres jóvenes, en jóvenes debido al riesgo de cáncer de seno debido a la radiación, y a las mujeres embarazadas porque las glándulas mamarias son un poco más sensibles también a la radiación. ¿Qué podemos encontrar aquí? Por ejemplo, una distensibilidad reducida de la arteria pulmonar o un realce tardío de Gadolini. Pero ningún hallazgo puede excluir tampoco aquí la presencia de hipertensión pulmonar. En ninguna de estas pruebas estamos todavía diagnosticando hipertensión pulmonar. En cuanto a análisis de sangre, esto tiene que ser guiado, dependiendo de lo que nosotros estemos pensando, debido a que son un montón de pruebas que podemos hacer, dentro de las cuales voy a destacar el BNP y el NT-proBNP, que sí debe estar dentro de las pruebas que se le deben realizar a estos pacientes, debido a que es un predictor de mortalidad. Y como vamos a ver posteriormente, esto nos va a guiar también el tratamiento. En cuanto a pruebas genéticas, en caso de que lo sospechemos, lo vamos a sospechar sobre todo en pacientes con hipertensión del grupo 1, esporádica o familiar, idiopática, en enfermedad venoclusiva pulmonar o en mangiomatosis capilar pulmonar. Y los primeros genes que vamos a buscar
Primero, el más prevalente, y es el BMPR2. Luego, si este no es, vamos a saltar a estos dos. Y si no, vamos a buscar otras mutaciones más raras. Pero si estamos pensando en enfermedad venoclusiva pulmonar, vamos a buscar este gen, que es el más común de esta enfermedad, directamente. Cuanto a la ecografía abdominal, nos puede indicar hipertensión portal. Sin embargo, también durante el cateterismo cardíaco derecho podemos ver estas presiones de la vena porta. Para guiar el tratamiento del paciente con hipertensión pulmonar y para ver la probabilidad que éste tiene de tener la enfermedad o no. Y pongo aquí como ganador el cateterismo cardíaco derecho porque es realmente el que nos da el diagnóstico definitivo de la hipertensión pulmonar. También está el ecocardiograma y la gammagrafía BQ. Y vamos a ver su importancia aquí en el algoritmo diagnóstico. Primero tenemos una sospecha diagnóstica. Llega el paciente con los signos, los síntomas sugestivos, con los factores de riesgo, y lo primero que le vamos a hacer es una ecocardiografía. Una vez esta sea compatible, vamos a buscar descartar lo más común, es decir, grupos 2 y 3. Si ya no es esto, vamos a intentar descartar el siguiente más común, que es el grupo 4, y esto se realiza con gammagrafía BQ. Y por último, vamos a identificar, si este ya no es, vamos a identificar los grupos 1 y 5, particularmente el grupo 1. Y esto ya lo realizamos con el cateterismo cardíaco derecho. Recordemos que esta distinción de patrones hemodinámicas se hizo para identificar este grupo 1, particularmente. Y lo vemos aquí en este diagrama que está en las guías europeas, un poco más a detalle. Tenemos signos, síntomas o historia compatible de hipertensión pulmonar. Le hacemos el ecocardiograma y vemos la probabilidad ecocardiográfica, que bien puede ser baja, en donde vamos a buscar otras causas, intermedia o alta, y vamos a intentar descartar el grupo 2 o el grupo 3, que son debido a cardiopatía izquierda o enfermedades pulmonares, con varias de las pruebas o algunas de las pruebas que ya les he mencionado. Si no es esto, vamos a intentar descartar el grupo 4. ¿Con qué? Con gammagrafía BQ. En este punto ya lo tenemos que referir a un centro especializado de hipertensión pulmonar. Bueno, si sí la tiene, vamos a ver su viabilidad quirúrgica. Si no la tiene, ya saltamos al siguiente, que viene siendo el grupo 1. Le hacemos el cateterismo cardíaco derecho, que debe tener estas características propias del grupo 1, que recordemos, era presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, con una presión en cuña menor a 15 milímetros de mercurio y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3 unidades de Woods. Y dentro de ellas, como son un grupo gigantesco de enfermedades, vamos a ver cuál es. Por último, nos vamos a remitir al grupo 5, que son los más raros. Entonces, ¿qué vamos a ver en un ecocardiograma? Vamos a ver la velocidad pico de la regurgitación tricuspidia, que es un reflejo, es un indicador de la presión arterial pulmonar media. Entonces estamos viendo la presión arterial pulmonar media indirectamente mediante esto. Esto se mide en metros por segundo. Aquí nos vamos a aprender dos números, que es el 2.8 y el 3.4. Entonces, si es menor a 2.8, es bajo, definitivamente, sin ningún otro signo ecocardiográfico. Si es menor a 2.8, pero tiene más signos ecocardiográficos, ya decimos que es intermedio. Si es entre 2.9 y 3.4, sin otros signos, es intermedio. Si es entre 2.9 y 3.4, ya con otros signos, es alto. Y si ya es mayor a 3.4, definitivamente no necesitamos ningún otro signo ecocardiográfico y ya la probabilidad de tener hipertensión pulmonar es alta. Y esto nos va a guiar si debemos realizar otras pruebas, por ejemplo, cateterismo cardíaco derecho. Listo, esto es lo otro que vamos a mirar en el ecocardiograma. Vamos a observar los ventrículos, la arteria pulmonar, la vena cava inferior y la aurícula derecha. ¿Qué vamos a observar en los ventrículos? Que no esté aumentado el ventrículo derecho, que su diámetro, su tamaño no sea mayor al del ventrículo izquierdo. Debemos mirar si hay un aplanamiento del septo interventricular. En la arteria pulmonar vamos a ver la velocidad, el tiempo de aceleración del tracto de salida. En condiciones normales debe ser mayor a 105 metros por segundo. Vamos a ver la velocidad de regurgitación pulmonar en protodiástole, que debe ser menor a 2.2 metros por segundo. El diámetro de la arteria pulmonar, que no sea mayor a 25 milímetros.
De la vena cava inferior vamos a ver sobre todo su colapsabilidad durante la inspiración, que en una inspiración normal debe ser mayor al 50% y una inspiración profunda mayor al 20%. También vamos a ver el tamaño de la aurícula derecha, que no debe ser mayor a 18 centímetros cuadrados. Algo que nos dicen acá es que debemos tener signos ecocardiográficos de al menos 2 categorías diferentes. Es decir, no me vale tener este y este, o este y este, o este y este, sino que debo tener este y este, o este y este, o este y este, o este y este, es decir, de distintas categorías, para poder ponerlo en esta tablita. Recordemos, esto es indispensable para ver si debemos realizar un cateterismo cardíaco derecho. Y aquí les traigo un ejemplo de una ecocardiografía en donde si nos ubicamos, aquí está el transductor, este es el ventrículo derecho, esta es la aurícula derecha y este es el ventrículo izquierdo. Vamos a ver que el ventrículo derecho está súper dilatado, vemos la comparación con el ventrículo izquierdo, está muchísimo mayor en el tamaño. Aquí vemos la válvula tricuspidia, en donde tenemos esta regurgitación y tenemos aquí el aplanamiento del septo interventricular, que estos eran signos que ya les había mencionado de ecocardiográficos de hipertensión pulmonar. Ahora miremos la onda Doppler. Aquí está la onda y bueno, revisemos este número. 3.9 metros por segundo nos da la velocidad de regurgitación pulmonar. Entonces, si vamos a la tabla, lo vamos a ubicar acá, porque ya es mayor a 3.4. Ya la probabilidad de este paciente de tener hipertensión pulmonar es alta. También les puedo mostrar este Doppler, donde está la velocidad de aceleración, la aceleración del ventrículo derecho, donde está en 67 metros por segundo. Aquí, si recordamos, debe ser mayor a 105. Entonces, también es otro signo. Y tenemos esta muesca en el Doppler, que también es bastante indicativa. Y así nos lo describen en los libros. Esta muesca puede ser mesosistólica o telesistólica, o puede ser en spike, que es más grave. Entonces, ya hablando del cateterismo cardíaco derecho, es el que nos va a dar el diagnóstico, pero sobre todo nos va a confirmar el diagnóstico del grupo 1. Y no solo confirma el diagnóstico, sino que es utilizado para monitorizar el efecto del tratamiento farmacológico. Puede haber otros momentos en donde decidamos quizá utilizar el cateterismo cardíaco derecho, que puede ser cuando consideremos el trasplante de órganos en los pacientes del grupo 2 y el grupo 3. Y hay que tener cuidado. En un paciente con falla cardíaca descompensada, debemos compensarlo primero antes de hacerle el cateterismo cardíaco derecho, porque la presión en cuña puede estar sesgada, sobre todo por el tratamiento con diuréticos. Durante este cateterismo cardíaco derecho, vamos a realizar lo que se llama test de vasorreactividad, y es muy importante, porque este test nos va a definir qué pacientes son candidatos a un tratamiento específico, qué pacientes son candidatos a un tratamiento con altas dosis de bloqueadores de canales de calcio. Y no todos los pacientes, tristemente, no todos los pacientes son respondedores. Entonces, solo se lo vamos a hacer a los pacientes que tienen más probabilidad de responder. Y son los de la hipertensión del grupo 1 idiopática, la hereditaria y la inducida por drogas. ¿Y cómo se hace? En el momento del cateterismo, se les ponen dosis de óxido nítrico, si no, esta es la primera línea, si no se le puede poner epoprostenol, adenosina o iloprostinalado, que todos estos son vasodilatadores. ¿Y qué es ser respondedor? Que se disminuya la presión de la arteria pulmonar al menos 10 milímetros de mercurio y que llegue a un valor base que debe ser menor o igual a 40 milímetros de mercurio, sin afectar el gasto cardíaco, es decir, que se mantenga invariable o antes mejor, que mejore. En la gamografía de Q, aquí pues es una prueba, pero yo puse esta imagen del émbolo porque para eso sirve. Sirve para descartar el grupo 4 y tiene una sensibilidad y una especificidad de hasta el 100% para detectar la hipertensión pulmonar tromboembólica crónica. Bueno, ya podemos ir llenando un poquito más esta tabla para ir teniendo un recorderis. En el grupo 1 culpamos al endotelio, en el grupo 2 culpamos al corazón izquierdo, en el grupo 3 culpamos a los pulmones, en el grupo 4 al tromboembolismo pulmonar, en el grupo 5 es una entidad multifactorial. ¿Y el diagnóstico cómo se le va a hacer? En principio a todos les vamos a hacer eco, para ver la probabilidad ecocardiográfica y ver si tenemos que hacer más cosas. Inclusive el grupo 2 se puede quedar en el eco, lo podemos ver directamente. El grupo 3 le vamos a hacer otras pruebas, por ejemplo, pruebas de función pulmonar, gases arteriales, TAC, polisomnograma, y vamos viendo qué enfermedad pulmonar puede tener.
En el grupo 4 ya le hacemos una gammagrafía BQ, que es la más sensible y específica para descartar el tromboembolismo crónico. Y los grupos 1 y 5 ya definitivamente les tenemos que hacer cateterismo cardíaco derecho y ver que tengan estas características hemodinámicas propias de esta patología. Recordemos, vamos, todos por definición son mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, pero el grupo 2 particularmente va a tener una presión en cuña aumentada. Listo, continuemos. Ya saltémonos al tratamiento del grupo 1. Y este va a ser un tratamiento guiado por objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Que el paciente tenga una baja mortalidad. ¿Qué es una baja mortalidad? Menor al 5%. Y está definido como una buena capacidad de ejercicio, una buena calidad de vida, una buena función del ventrículo derecho, obviamente un bajo riesgo de muerte. Y para eso tenemos esta tabla, donde vamos a tener unas banderas verdes, unas banderas amarillas y unas banderas rojas. Y vamos a ubicar el paciente en cada una de ellas según los síntomas que nos refiera, según algunos test que les hagamos, como por ejemplo la caminata de 6 minutos o el test de esfuerzo cardiopulmonar. Le vamos a hacer algunos paraclínicos como las concentraciones del NT-proBNP, imágenes para ver el tamaño de las cavidades y los patrones hemodinámicos. Entonces, aquí yo resalto, estos patrones hemodinámicos se hacen con cateterismo cardíaco derecho. Entonces, recordemos que no solo se utiliza para el diagnóstico, sino aquí vemos que es muy útil para el seguimiento. Bueno, vamos a tener unas medidas generales y yo partí esto en verde y en rojo. Aquí vamos a tener lo que debemos hacer y aquí lo que no debemos hacer en los pacientes con hipertensión pulmonar del grupo 1. Ejercicio, obviamente, dentro de sus limitaciones. Manejar las complicaciones. Voy a resaltar aquí las arritmias supraventriculares. Son las más comunes en estos pacientes. Las ventriculares son bastante raras, son muy, muy raras, mientras que las supraventriculares se dan con muchísima mayor frecuencia. Y a pesar de que parezcan, digámoslo así, más o menos benignas, que bueno, no le van a afectar tanto, tienen una mortalidad increíble. En 2 años tienen una mortalidad del 80%. Entonces hay que ponerle muchísimo cuidado y manejarlas. Los anticoagulantes en los pacientes que están en tratamiento IV a largo plazo, nada más. Oxígeno, si tienen hipoxemia crónica, particularmente si hay beneficio sintomático o tienen vuelos largos. Diuréticos en caso de sobrecarga de líquidos. Reposición con hierro debido a que la anemia ferropénica es bastante común. El apoyo psicosocial siempre, revisar la adherencia al tratamiento. Y pongo aquí la anticoagulación en preguntas, porque resulta que hay unos estudios post-mortem que indican que estos pacientes tienen afectación en sus vías de coagulación y podría indicar que todo paciente con hipertensión del grupo 1 debe necesitar anticoagulación permanente. Pero esto aún no ha sido muy bien validado, entonces hasta ahora solo utilizamos estos anticoagulantes, sobre todo en este caso, debido al riesgo del émbolo por catéter. Está contraindicado en el embarazo, está contraindicado el embarazo en hipertensión pulmonar. Lo mejor son los métodos de barrera como prevención y el DIU. Y hay que tener ojo con el Bosentan, que ya vamos a ver qué es, porque puede interactuar con los orales. Pensar en una terapia hormonal en una mujer posmenopáusica debido a la sintomatología, lo mejor es que no. Sin embargo, si ya está muy sintomática, podríamos pensar en una terapia hormonal junto con anticoagulantes y no utilizar DOACs porque aún no se conoce su utilidad. Se desaconsejan las cirugías selectivas y la anestesia general. Si es necesario realizar una cirugía, es mejor que sea con una anestesia local. Bueno, este ya es el tratamiento específico y vamos a iniciar con los bloqueadores de canales de calcio. Y yo les puse un VIP acá porque son un grupo de pacientes particulares que nos van a responder a esta prueba de vasorreactividad. Solo se los vamos a dar a los que pasen esta prueba de vasorreactividad y sean respondedores. Y para ello tenemos 3 medicamentos: nifedipino, amlodipino y el diltiazem. Podemos dar cualquiera, pero vamos a favorecer uno sobre otro, el nifedipino y el amlodipino si tenemos bradicardia relativa, o diltiazem si tenemos taquicardia relativa. Esta dosis esto lo vamos a aumentar progresivamente, la dosis de estos bloqueadores de canales de calcio, hasta la dosis tope pues que resista al paciente.
Y esto no son dosis de una hipertensión normal, sino son dosis que pueden ser hasta 4 o 5 veces lo que le vamos a recetar a un paciente con una hipertensión normal, lo que vemos en la práctica clínica todos los días. Y hay que tener cuidado con la hipotensión y el edema de miembros inferiores, y deben ser reevaluados anualmente debido a que ellos no siempre van a ser respondedores. Ellos va a haber un punto en donde necesite ya no respondan al tratamiento y se les deba poner otros medicamentos, que ya los veremos. Bueno, si recordamos la fisiopatología, sabemos que la endotelina está bastante relacionada, sobre todo en la vasoconstricción. Entonces, veamos la fisiología. Resulta que la endotelina tiene unos receptores tipo A y tipo B, donde los tipo A causan vasoconstricción y los tipo B causan vasodilatación. Pero entonces, ¿por qué es vasoconstrictora si tiene dos receptores totalmente antagonistas? Pues resulta que hay más receptores tipo A, muchísimos más. Entonces, la respuesta en general va a ser vasoconstricción. Y nosotros podemos actuar acá con antagonistas del receptor de endotelina tipo bosentan. De nuevo, tenemos 3 medicamentos, terminan en tan. Está el ambrisentan, el bosentan y el macitentan. Y cumplen estos objetivos, que es lo que nosotros buscamos en estos pacientes, que reduzcan los síntomas, que tengan una buena capacidad de ejercicio, mejoren el estado hemodinámico y aumenten el tiempo hasta el empeoramiento. Entonces, bien, tienen el chulito. Fijémonos que no reducen mortalidad. Ojo, y son medicamentos caros. Pero tienen unos efectos adversos como cualquier medicamento, particularmente el ambrisentan y el bosentan, elevan enzimas hepáticas y requieren evaluación mensual de enzimas hepáticas. Y el macitentan puede producir anemia. Ahora, pasemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. También miremos la fisiología primero. Resulta que el óxido nítrico en condiciones normales nos va a aumentar las cantidades de guanilato ciclasa y por ende del GMP cíclico, que nos va a resultar en salida de calcio de la célula y vasodilatación. Pero también hay una enzima que se expresa particularmente en la vasculatura pulmonar, que es la fosfodiesterasa 5, y nos va a inhibir el GMP cíclico. Entonces, nosotros queremos inhibir esta enzima con, por ejemplo, el sildenafilo. O podemos actuar por otra vía, por el río Ciguat, que por la que actúa el río Ciguat, es aumentando los niveles de guanilato ciclasa. Entonces, de nuevo tenemos 3 medicamentos. Son inhibidores de fosfodiesterasa 5, terminan en filo. Este filo es el mismo, este sildenafilo es el mismo Viagra, pues lo importante es generar recordación. Y bien, de nuevo cumplen los mismos parámetros que buscamos en estos medicamentos, que también cumplían los ARE. También tienen efectos adversos, sobre todo relacionados con la vasodilatación, por ejemplo, cefalea, rubor y epistaxis. Y recordemos que tenemos el riociguat, que actúa por otra vía, pero es muy similar a los filo. Y está contraindicada la combinación de estos con el riociguat, debido al riesgo de hipotensión, además que estamos actuando sobre una misma vía. También podemos aumentar los niveles de prostaciclina, que también es llamada prostaglandina I2. Esta prostaciclina genera vasodilatación, es antiproliferativa, genera antiagregación, es citoprotectora, chévere. Entonces, si aumentamos sus niveles, estamos mejorando los patrones de estos pacientes. Y para eso tenemos estos medicamentos. La idea no es leer todo lo que dice la diapositiva, y no quiero decirlo, pero aquí puede salir una pregunta. Y voy a resaltar el epoprostenol, porque es el único tratamiento que ha demostrado reducción en la mortalidad de la hipertensión arterial pulmonar. Pero tiene un pequeño gran problema, y es que requiere refrigeración y una bomba de infusión y un catéter permanente. Entonces, digamos que para eso crearon el treprostinil, que es un análogo de este epoprostenol, que se puede administrar por vía subcutánea. Y bueno, ahorita está en estudio para ver si también reduce la mortalidad, al igual que el epoprostenol. Bueno, recordemos que nosotros teníamos una tabla en donde teníamos unas banderas verdes, unas amarillas y unas rojas. Y es tan sencillo como que si no estamos en la bandera verde, vamos a buscar añadirle otro medicamento. Y esta es la terapia combinada. Y bueno, estas son algunas de las recomendaciones que nos dan para añadirle otro medicamento
No me voy a poner a leer todas, básicamente se puede hacer cualquiera, pero por ejemplo está el macitentan y añadido el sildenafil. O podemos pensar directamente en darle una terapia combinada de entrada, que pueden ser hasta 2, 3, 4 medicamentos de entrada, pero aquí ponemos de ejemplo solo 2, por ejemplo el ambrisentan y el tadalafil. También se puede mediar un abordaje quirúrgico, por ejemplo, por una septostomía auricular con balón, que esto es abrir el septo interauricular buscando crear un shunt de derecha a izquierda para descomprimir estas cavidades derechas. Esto no se encuentra en el algoritmo del tratamiento, debido a que realmente no es un tratamiento, es más bien paliativo y es un puente hacia el trasplante. El trasplante bien puede ser solo pulmonar o cardiopulmonar. Por ejemplo, si tenemos un síndrome de Eisenmenger, lo vamos a hacer cardiopulmonar. Y voy a destacar la enfermedad venoclusiva pulmonar y la angiomatosis capilar pulmonar debido a que su pronóstico es tan malo que debemos remitirlas desde el momento del diagnóstico al trasplante. Bueno, eso fue el grupo 1, es el más extenso. Hablando del grupo 2, debido a enfermedades de corazón izquierdo, no podemos utilizar los medicamentos que habíamos mencionado para el grupo 1. Simplemente lo que debemos hacer aquí es el tratamiento de la enfermedad subyacente, controlar las complicaciones, manejo de la insuficiencia cardíaca específico, control de la hipertensión arterial, prevención o regresión de la hipertrofia ventricular y, pues en caso de que esté muy avanzado, a trasplante. Lo mismo sucede con el grupo 3. También vamos a tratar la enfermedad subyacente y en caso de que estén hipoxémicos crónicamente, les podemos dar también oxígeno crónicamente con la mejoría de los síntomas. Y ojo aquí, no se les deben dar vasodilatadores, porque estamos inhibiendo una respuesta fisiológica que ya les había mencionado, y es esta vasoconstricción hipóxica. De nuevo, si está muy mal, está descompensado, también se puede remitir a trasplante. ¿Qué sucede en el grupo 4? Si vemos acá, yo aquí estoy poniendo objetivos y luego digo qué hay que hacer con cada uno de los grupos. Pero aquí en el grupo 4 yo no pongo objetivos, pongo directamente la endarterectomía arterial pulmonar, porque este es el objetivo de estos pacientes, realizarles esta cirugía. Y esta cirugía es entrar directamente hasta la vasculatura pulmonar, es una cirugía bastante chévere, diría yo, que se hace con, pues, se pone el paciente en hipotermia inducida y bueno, hay membrana extracorpórea, es súper grande. Y se busca extraer directamente estos trombos. Pero hay que ver la viabilidad quirúrgica que tienen estos pacientes para poder decidir si se realiza o no. Entonces, tenemos este algoritmo que también nos presenta la guía. Primero que todo, todos estos pacientes se les debe hacer anticoagulación permanente. Los operemos o no los operemos. Y los vamos a evaluar por un equipo multidisciplinario que va a ver si el paciente es operable, pues por su anatomía, por su edad, pues, por la revisión del equipo quirúrgico, etcétera, y si el beneficio supera el riesgo. Si es así, pues lo vamos a operar. Si alguna de ellas es no, vamos a pasar al tratamiento médico. Y el tratamiento médico está basado primero en esta anticoagulación, en oxígeno y en diuréticos. Si sigue el paciente mal, podemos considerar ponerle un tratamiento de la hipertensión del grupo 1. Es decir, podemos, por ejemplo, pensar en ponerle un Bosentan, pero pues la evidencia es más bien neutra en cuanto a lo que debemos, si debemos ponerle o no estos medicamentos a estos pacientes. Y por último, como todos, remitirlos a trasplante pulmonar. Aquí hay un ejemplo de estos trombos que les extraen a los pacientes. Y bueno, pasando al tratamiento del grupo 5, de nuevo, no podemos hacer recomendaciones generalizadas sobre el tratamiento de este grupo debido a que es multifactorial y no hay un tratamiento específico. Claramente, lo que hay que hacer es tratar la enfermedad subyacente, dependiendo de la que estemos hablando. Y ya tenemos llenita la tabla. Tenemos la causa, vamos a culpar aquí al grupo 1 al endotelio, al grupo 2 al corazón izquierdo, el grupo 3 al pulmón, el grupo 4 al tromboembolismo pulmonar, el grupo 5 es una entidad multifactorial. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico? En todos le vamos a hacer ecocardiografía para ver la probabilidad ecocardiográfica y también para descartar el grupo 2. En
En el grupo 3, pues vamos a hacer otras pruebas para pues, ver el compromiso pulmonar, como pruebas de función pulmonar, TAC, etcétera. En el grupo 4, la gammagrafía ABQ, que es la más sensible y la más específica, y en el grupo 1 sobre todo, y en el 5 ya les hacemos cateterismo cardíaco derecho. En el tratamiento tenemos distintas opciones. En el grupo 1 ya vimos respondedores, bloqueadores de canales de calcio, inhibidores de fosfodiesterasa 5 también están, los antagonistas de receptor de endotelina, también están los abordajes quirúrgicos, como bien puede ser el trasplante o la septostomía auricular con balón. En el grupo 2, tratar la enfermedad subyacente, y yo aquí recalco los medicamentos que han demostrado reducción en la mortalidad, bueno, menos los diuréticos, de la insuficiencia cardíaca, que son los IECA, ARA2, beta bloqueador y los antagonistas del receptor mineralocorticoides, y por último, trasplante. Lo mismo sucede en el grupo 3, tratamiento de la enfermedad subyacente, si es necesario les podemos poner oxígeno, y por último, trasplante. En el grupo 4 ya el objetivo es realizar la endarterectomía arterial pulmonar. A todos los vamos a anticoagular, y si necesitan tratamiento médico está el oxígeno, están los diuréticos y por último también el trasplante. En el grupo 5, de nuevo, tratamiento de la enfermedad subyacente, y pongo trasplante también aquí como pregunta, porque hay algunas patologías que independientemente si las trasplantamos o no, va a seguir teniendo hipertensión pulmonar. Y recordemos el patrón hemodinámico, donde todos por definición tienen una presión arterial pulmonar media mayor o igual a 25 milímetros de mercurio, o pues si nos remitimos al consenso de Niza del año pasado, mayor a 20. Y el que va a tener la presión en cuña aumentada particularmente va a ser el grupo 2. Por último, voy a cerrar con a qué pacientes debemos cribar, es decir, a qué pacientes vamos a realizarles pruebas estando asintomáticos. Y son los que tienen mayor riesgo de presentar hipertensión pulmonar. Y aquí está los que tienen una enfermedad cardíaca congénita, enfermedades del tejido conectivo, VIH e hipertensión portopulmonar. Pero yo voy a descartar los que están en mayor riesgo, que son los pacientes con esclerodermia o esclerosis sistémica, donde sugieren realizar el algoritmo de DETECT. Vamos a mirar la difusión de dióxido de carbono, que si es menor al 80%, o si esta fracción está mayor a 1.6, o si tienen el NT-proBNP elevado, les vamos a realizar posteriormente una ecocardiografía. Luego de la ecocardiografía vemos qué resultados tiene y vemos si necesitan un cateterismo cardíaco derecho. Y esto es por puntaje, y para ello está la aplicación. Yo realmente no sé si a mí no me está funcionando porque tengo Google Play, pero también está disponible en Internet. Y aquí pues ponemos los puntajes y nos va diciendo cómo debemos guiar este algoritmo de TEC en el paciente. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo, por tu presentación. No sé si el doctor quiere hacer alguna anotación antes de hacer la ronda de preguntas. Recuerden que pueden dejar las preguntas en el chat y pues ya se las dirigiremos al expositor. Yo creo que no, creo que en la presentación estuvo todo muy claro, más bien pasemos a las preguntas. Listo, doctor. Bueno, entonces la primera pregunta que nos hicieron llegar dice, ¿existe alguna forma de administrar vasodilatadores exclusivos para la vasculatura pulmonar, tipo alguna administración inhalatoria, específicamente para los pacientes con falla cardíaca? No sé si Camilo quiera contestar. A ver, para los pacientes con falla cardíaca no estamos indicando en este momento vasodilatadores pulmonares, sino manejo óptimo de falla. Qué pena, doctor, es que tenía el micrófono apagado, ¿no? Continúe. Entonces, digamos que en ese grupo no estaríamos pensando en vasodilatadores. ¿Qué estamos pensando en ese grupo? En manejo óptimo de falla. No confundamos síndrome de Eisenmenger con hipertensión pulmonar del grupo 2. Es decir, el síndrome de Eisenmenger, cuando tenemos una cardiopatía cianosante tardía y el flujo se invierte, ya la vamos a considerar del grupo 1 y en ese grupo de pacientes sí estarían indicados los vasodilatadores pulmonares. Que haya alguno que se use localmente por vía inhalatoria, sí, el Iloprost inhalado.
Tiene algunas ventajas, por ejemplo, no necesito un catéter central y una bomba de infusión continua. La vía de administración inhalada es conveniente, pero tiene desventajas. Primero, no influye en mortalidad. Y segundo, hay que usar muchas inhalaciones al día. Hay que hacer una inhalación cada 5 horas, lo que hace que sea engorroso y dispendioso para el paciente. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué medicamento para la hipertensión pulmonar del grupo 1 ha demostrado reducción en la mortalidad? Cami, y antes de que contesten esa pregunta, en el chat les vamos a dejar el link de asistencias para los miembros del IMIC, entonces para que no se les olvide llenarla. ¿Listo? Sí, listo. Camilo lo había contestado en la charla, así que puede repetirlo. Ujú. Bueno, pues el ibuprofeno es el único. Listo, gracias Camila. Con alguna aclaración, porque de pronto la pregunta es por otro lado, hay intervenciones que pueden influir en mortalidad, dependiendo de la que estamos. Por ejemplo, si estamos hablando de una hipertensión tromboembólica crónica, la cirugía puede influir en mortalidad. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué porcentaje de pacientes con TEP crónico presentan hipertensión pulmonar y de qué depende? Ahí dejaría que el doctor... Es una pregunta difícil, porque es que hay un espectro enorme de compromiso por la embolía pulmonar. Cuando yo tengo un paciente que hace una embolía aguda, lo más probable es que después de un tiempo el coágulo se haya resuelto y la persona quede sin secuelas. Hay un porcentaje de pacientes que quedan con disnea, que quedan con alteraciones en las pruebas de función pulmonar, limitación en la capacidad de ejercicio, sin que tengamos realmente documentación de trombos. Y hay un porcentaje de pacientes que tienen ya francamente hipertensión tromboembólica crónica. De ese gran espectro que va en un extremo el paciente que se cura, en el otro extremo la hipertensión tromboembólica crónica y en la mitad esa área gris que no está bien definida, que en los artículos ahora están llamando síndrome post-embolía pulmonar, haciendo una analogía al síndrome post-plevítico. Es difícil establecer un porcentaje. Es un porcentaje bajo, afortunadamente, no es más del 10%, pero es un grupo que requiere intervención, que requiere cirugía y que hay que pensar. Ahora, no solo la embolía pulmonar produce hipertensión tromboembólica crónica, también hay otras entidades que pueden producirla, entre esas, por ejemplo, el sarcoma de arteria pulmonar, que es rara, pero de vez en cuando los vemos. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿hay alguna razón por qué la hipertensión pulmonar sea más frecuente en mujeres? Pues como muchas de las hipertensiones pulmonares son asociadas a enfermedades autoinmunes, especialmente la esclerodermia, pero no únicamente, y estas son más frecuentes en mujeres, arrastra la estadística. Pero es que esa pregunta yo creo que está formulada de una forma un poquito ambigua que puede ser, porque si hablo de hipertensión pulmonar sola, no es más frecuente en mujeres. Si hablo de hipertensión arterial pulmonar, es así. Acuérdense que la hipertensión pulmonar es una entidad frecuente, que es el estadio final de muchas enfermedades, incluyendo falla cardíaca, incluyendo POC, enfermedades que son más frecuentes en los hombres. La hipertensión arterial pulmonar es una entidad rara, secundaria a unas patologías específicas que mencionó Camilo en detalle, entre las que se resaltan las enfermedades autoinmunes, y entre las enfermedades autoinmunes se resalta la esclerodermia. En ese orden de ideas, pues es más frecuente en mujeres. Listo, doctor, muchas gracias. Bueno, como para continuar con lo de las autoinmunes, la siguiente pregunta dice, ¿cómo debería realizarse el tamizaje en pacientes con esclerodermia? Bueno, Camilo lo dijo en la clase, así que de pronto en la charla, así que de pronto él quiere contestar. Sí, recordemos que está el algoritmo DETECT,
el cual consiste en realizarle unas pruebas a estos pacientes, dentro de los cuales está la difusión de dióxido de carbono, que si es menor al 80%, también evaluamos los BNP, NT-proBNP, que si están elevados, los vamos a poner en una tabla y les vamos a dar un puntaje. Esto está en la aplicación que les mostré. Y posteriormente vamos a evaluar la ecocardiografía y por último el cateterismo cardíaco derecho. Listo, muchas gracias, Camilo. La siguiente pregunta dice, ¿existe alguna recomendación adicional en el manejo de un paciente con EPOC e hipertensión pulmonar respecto a los inhaladores, manejo con corticoides o terapia respiratoria para tener en cuenta, o se maneja según la clasificación GOLD sin ninguna otra consideración? A ver, se maneja según la clasificación GOLD, pero no es sin ninguna otra consideración porque la clasificación de GOLD tiene incluidos algunos aspectos, consideraciones al respecto. Primero quiero acordarles las indicaciones de oxígeno en el paciente con EPOC. El oxígeno domiciliario está indicado si el paciente tiene una saturación en reposo menor al 85% o si está entre 85 y 90%, siempre que tenga hipertensión pulmonar y poliglobia. Entonces, lo primero que vemos es que el paciente con hipertensión pulmonar tiene indicación de oxígeno mucho más temprano que el paciente que no tiene hipertensión pulmonar. Segundo, en el manejo del EPOC estable, uno de los puntos más importantes es el manejo de comorbilidades. Y entre esas comorbilidades estamos incluyendo la falla cardíaca derecha del core pulmonar. Entonces, esa es otra condición y otra consideración que se tiene de ese grupo de pacientes. Tercero, la rehabilitación pulmonar tal vez son una de las intervenciones que tienen más evidencia y que son más importantes en EPOC. Sin embargo, el paciente con hipertensión pulmonar tiene consideraciones especiales a la hora de realizar la rehabilitación pulmonar. Un grupo de pacientes que no toleran bien la hipoxemia, que incluso hay algunos estudios y algunos protocolos de rehabilitación que incluyen cánula de alto flujo para evitar la hipoxemia porque la toleran muy mal. Entonces, se maneja igual, pero el GOLD tiene prevenciones y consideraciones para la hipertensión pulmonar asociada a esos pacientes. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué utilidad tienen los dilatadores en hipertensión pulmonar crónica por TEP crónico? Ese es un punto controvertido. Ese es un punto que podemos encontrar literatura en ambos lados, pero ciñéndonos al consenso. La hipertensión tromboembólica crónica es de manejo quirúrgico. Si el paciente no puede ser llevado a cirugía, si el grupo quirúrgico dice que no, lo que dice la guía es busque una segunda opinión, es decir, que haya un segundo grupo quirúrgico que confirme que el paciente no es candidato. Si eso pasa, entonces lo que hay que hacer es hacerlo valorar de un hemodinamista con experiencia para considerar la posibilidad de una angioplastia de arteria pulmonar. Si el paciente no es candidato a angioplastia, lo que sigue es manejo médico y entre los vasodilatadores pulmonares, daríamos probablemente una terapia combinada, tiene más evidencia el riociguat que otros medicamentos. Entonces, a esos pacientes los llevamos a titulación con riociguat adicional al inhibidor de endotelina y si se considera un prostanoide. Pero si hay indicación de vasodilatadores, el riociguat en particular tiene papel, pero antes hay que descartar todas las opciones de manejo quirúrgico y percutáneo. Listo, doctor, muchas gracias. La siguiente pregunta dice, ¿qué tipo de medidas preventivas se deben tener en cuenta para los efectos de un vuelo aéreo comercial largo en pacientes con hipertensión pulmonar? Otra pregunta complicada. Acuérdense que los aviones comerciales que hacen vuelos largos son aviones presurizados y uno cree que es que van a mantener una presión atmosférica igual a la del nivel del mar o igual a la de Bogotá, y no es cierto. Es caro y demanda de uso de combustible el mantener la cabina presurizada. Eso hace que mantengan una presión inferior a la presión atmosférica donde estamos, asumiendo que la mayoría del tiempo la gente, todo el tiempo la gente va a estar en reposo con actividades físicas que no van a hacer más que
caminar despacio de un lado al otro de la cabina, así que es probable que no se sientan ni disnean ni ningún problema. Pero si tienen un pasajero que tiene enfermedad pulmonar, ahí sí se vuelve un problema. Entonces, si el paciente puede volar, porque no todos los pacientes están en condiciones de tolerar el vuelo, debe estar con oxígeno suplementario durante todo el trayecto. El oxígeno suplementario no se puede usar en una bala por muchas razones. Primero, un cilindro presurizado en un ambiente que va a cambiar de presión. Segundo, por consideraciones por posibilidad de terroristas, no es imposible llenar un cilindro de monóxido de carbono y liberarlo en el vuelo. Tercero, pues un cilindro dura 2 horas y en 2 horas uno no hace nada. Entonces tendríamos que tener un montón de cilindros. Eso hace que sea impráctico el oxígeno a presión. ¿Qué alternativa queda? Concentradores portátiles. Entonces, incluso hay algunas aerolíneas que ponen restricción en la marca del concentrador portátil que puede usar el paciente. Entonces, la indicación es, primero, estar seguros de que está en condiciones de hacer el vuelo. Segundo, el paciente debe estar con oxígeno suplementario todo el vuelo y ese oxígeno debe ser administrado por un concentrador portátil. Ok, muchas gracias, doctor. Le recuerdo a los asistentes del IMIC, por favor, lo de la asistencia para que puedan participar. La siguiente pregunta dice, ¿cómo se explica fisiopatológicamente la hipertensión pulmonar desarrollada en el contexto de la hipertensión portal? ¿Camilo quiere contestar? No, doctor, no lo tengo muy claro. Bueno, normalmente estamos produciendo algunas sustancias vasoconstrictoras y análogos de la endotelina que el hígado metaboliza. Sin embargo, si tengo hipertensión portal, el flujo dentro de la porta está acelerado y el hígado no tiene tiempo de metabolizarlas, por lo que esos medicamentos, esas sustancias, perdón, llegan directamente al pulmón sin ningún tipo de filtro. La consideración más importante ahí es que la hipertensión pulmonar contraindica el trasplante hepático. Acuérdense que la disfunción hepática es curable con el trasplante hepático, que la mortalidad del trasplante hepático es baja, que la calidad de vida de esos pacientes es muy buena y que la expectativa de vida es igual a una persona sin trasplante. Es decir, el trasplante hepático es particularmente agradecido. Pero cuando trasplanto un paciente con hipertensión pulmonar, la mortalidad de la cirugía se vuelve muy alta, básicamente porque la cirugía incluye el clampeo de la cava, lo que va a hacer que haya un aumento enorme de la presión pulmonar. Eso hace que la disfunción ventricular derecha y el manejo postoperatorio sean particularmente complicados. En ese orden de ideas, pues no vamos a trasplantar a estos pacientes. Lo que intentamos habitualmente es manejo con prostanoides y si con eso no normalizamos la presión arterial, la presión pulmonar, se contraindica el trasplante y eso le cambia el pronóstico al paciente completamente. Listo, doctor, muchísimas gracias. Bueno, la última pregunta que nos hicieron llegar fue como más un favor, que nos piden que si puede repetir, por favor, la explicación de la presión de enclavamiento. No, yo la verdad no dije así algo muy, muy Bueno, específico sobre la la presión de pregunta es, enclavamiento. ¿qué es la presión de enclavamiento? Sí, señor. ¿Habrá forma de yo compartir mi pantalla? Doctor, Usted no ahí, puede compartir la pantalla mientras otro participante está compartiendo la suya. Entonces, Ya la intenten. dejo de compartir entonces. si quiere yo también. Doctor, si quiere y ya puedo intentar compartirla. Pero no me sale lo que quiero compartir. Porque es que quería compartir, espérense, hago un ensayo.
De pronto lo tengo en algún lado. ¿Ahí están viendo mi pantalla? No, doctor, aún no. Vamos otra vez a ver. No, no lo logro. Entonces intentemos describiendo porque no es tan fácil así. Cuando uno pasa un catéter central, el catéter normalmente llega hasta la unión cabo-arterial. Eso nos permite hacer una medición que se llama la medición de la presión venosa central. Hace muchos años, un par de médicos diseñaron un catéter mucho más largo que tenía un balón en la punta que se llama el catéter de arteria pulmonar, catéter de flotación o catéter de Swan-Ganz. El objetivo de ese catéter es que el balón que ponen en la punta, uno lo infla y eso hace que el flujo de sangre arrastre el catéter. Cuando uno avanza el catéter sigue entonces la dirección de la sangre, pasa por la cava superior, aurícula derecha, atraviesa la válvula tricúspide, da la vuelta por el tracto de salida de la arteria pulmonar y finalmente termina en el sitio, ahí ese está perfecto, gracias, Listo, doctor. termina en el sitio donde la arteria pulmonar tiene el mismo calibre que el balón inflado. La presión que mido con el balón inflado va a ser la presión que hay delante del catéter. Es decir, voy a estar viendo la presión del capilar pulmonar, la presión de la vena pulmonar, la presión de la aurícula izquierda y mientras la válvula mitral esté abierta, la presión de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Al menos eso es lo que creemos estar midiendo. Esa es una discusión que podemos prolongar mucho. Pero al ser una medición de la presión de fin de diástole, pues una medición de la presión de la aurícula izquierda, tiene varias utilidades. La primera es que cuando yo tengo una sobrecarga auricular izquierda, porque tengo una falla cardíaca, esa presión se va a elevar. La segunda particularidad es que por la ley de Ohm establece que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Si yo despejo resistencia, quiere decir que resistencia es igual a voltaje, resistencia es igual a voltaje sobre intensidad. El voltaje es la diferencia de potenciales. Quedaría entonces la fórmula resistencia igual potencial a la entrada del circuito menos potencial a la salida del circuito sobre amperaje. Por eso les digo, era más fácil con un tablero, pero intenten seguir. De ahí en adelante voy a darme cuenta que la electricidad y los fluidos cumplen las mismas leyes. Es decir, la resistencia en un fluido se calcula con la misma ley de Ohm. La resistencia es igual a la presión a la entrada del circuito menos la presión a la salida del circuito. Lo que habíamos dicho, la diferencia de potenciales es ahora diferencia de presiones sobre el flujo. Lo que habíamos dicho como amperaje, ahora lo vamos a llamar flujo. De ahí sale una de las mediciones más importantes para hacer el diagnóstico de hipertensión pulmonar, que es la resistencia vascular pulmonar. Miren que dijimos que para definir hipertensión arterial pulmonar necesitábamos una presión de arteria pulmonar media mayor a 20, una presión de enclavamiento, presión de cuña o capilar pulmonar, vamos a usarlas como sinónimos, menor a 15, y una resistencia vascular pulmonar mayor a 3. Esa resistencia se calcula también con eso, es decir, la presión de enclavamiento la necesito para calcular la resistencia. La fórmula acaba siendo presión arteria pulmonar media menos presión en cuña sobre gasto cardíaco. Entonces, esa presión en cuña es un reflejo de la función ventricular izquierda, indirecto, porque cuando disfunciona se aumenta la presión en la aurícula, que es la que estoy midiendo, y uno de los elementos que necesito para calcular la resistencia vascular pulmonar, lo que hace que sea absolutamente indispensable
la medición de esa presión para poder hacer diagnóstico de hipertensión arterial pulmonar. En hemodinamia normalmente no lo hacen con un catéter de arteria pulmonar, lo hacen con un catéter distinto, pero el principio fisiológico es el mismo. Listo, doctor. Muchísimas gracias por su participación en la reunión de hoy. Muchas gracias a Camilo por tan excelente revisión y a todos por asistir. Vale, muchas gracias. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas felicitaciones por esa presentación. Gracias, doctor. Bueno, ya para los que se quedaron hasta el final, recuerden que la próxima semana, el próximo jueves, vamos a tener... Ah, bueno, no mentiras. Este sábado tenemos una revisión a las 10:30 de la mañana por parte del doctor Rodolfo Denis, que como todos sabrán, pues es nuestro tutor principal de neumonía adquirida en la comunidad. Esta revisión va a ser abierta al público, entonces los esperamos para los que puedan asistir. Muchas gracias a todos. Bueno, gracias.